Aquí estamos con la caverna de gaming. Vamos a ver quién dejó el legado de PlayStation para no querer acordarse. Hola gente, recordaros que el código de descuento del 10% que tengo para Gipsy.es también aplica para tarjetas de Amazon, por si sois amantes del formato físico y preferís comprar los juegos en esa web. Recordad que 2 tarjetas de 50, es decir, 100 euros de saldo, os saldrán por 90 y luego podéis gastarlos en Amazon para compraros, por ejemplo, yo que sé, el próximo EA Furbo o el juego que queráis, vamos. Tenéis el link en la descripción. El fracaso de Concord y el éxito de prensa y público de Astrobot han puesto sobre la mesa la delicada situación de Sony en lo que respecta a la deriva creativa que parece estar experimentando la compañía desde hace ya algún tiempo. Una deriva que viene protagonizada por una fuerte inversión en juegos como servicio y cuyo golpe de realidad está empezando a caer como un jarro de agua fría sobre sus cabezas al ver el verdadero interés que tiene la gente en este modelo de negocio. Cero. Al enfado de los jugadores se han sumado unas polémicas declaraciones del actual jefazo de Sony, Hiroki Totoki, que ha comentado en una entrevista que Sony tiene pocas franquicias originales, pocas IPs propias. En el cine no lo sé, Totoki, pero dentro de los videojuegos te puedo asegurar que lo que has dicho es una falacia como un castillo de grande, y en este vídeo lo vamos a comprobar. Hoy quiero que hablemos del enorme potencial perdido que tiene Sony PlayStation, de cómo la compañía podría ser mucho mejor de lo que es si se dejara de modas, de experimentos raros y se centrara en lo que una vez fue, una empresa que apostaba por los videojuegos y cuyo catálogo era un atractivo de peso para saltar de generación en generación con PlayStation. Agarrad unas buenas patatuelas y acomodaos que vamos a comenzar con este vídeo dedicado al potencial perdido del que PlayStation parece no querer acordarse. Os habla Al para la Caverna del Gamer y dentro vídeo. ¡Vamos allá! Ay, dentro vídeo. Vamos, continuemos. Tienes sagas, pero siempre utilizas las mismas. A ver, el primer punto a tratar es la mentira de Hiroki Totoki de que tienen pocas IPs originales. PlayStation lleva desde sus inicios creando franquicias exclusivas que han formado parte del ADN de la marca, hasta el punto de que con PlayStation 1 lograron vencer a nivel comercial a gigantes como Sega con su Sega Saturn o a Nintendo con su potente Nintendo 64. En aquella quinta generación, PlayStation 1 se llevó la palma a nivel de ventas, pues la primera máquina de Sony vendió 102 millones de consolas, frente a las 33 que vendió Nintendo 64 y a las tristes 9 millones de unidades que vendió Saturn. Aquel éxito lo consiguieron apostando por la marca con un precio competitivo y creando una serie de IPs que se convertirían en el buque insignia de la consola. ¿Os acordáis de cuando a Crash Bandicoot se le consideró la mascota de PlayStation? Pues eso, la milonga de que PlayStation no tiene sagas originales suficientes se cae por su propio peso cuando te das cuenta de que lo que realmente ocurre es que no se acuerdan de estas sagas porque prefieren apostar siempre al caballo ganador. Sony lleva 2 generaciones viviendo de las rentas con sus estudios principales. Naughty Dog, uno de sus equipos más creativos, lleva más de una década explotando de manera ridícula la saga The Last of Us. Es innegable que son juegazos, pero solo con pensar que el juego original tiene versión de PS3, remaster de PS4 y remake de PS5, o que la secuela tiene versión de PS4, parche Next Gen de PS5 y remaster en PS5, ya nos damos cuenta de que algo falla. Guerrilla Games, creadores de Killzone y Horizon, llevan desde 2017 lanzando productos relacionados con esta última saga. Que sí, que son buenos juegos, pero ¿hacían falta tantos en tan poco tiempo? A las 2 entregas... A ver. ¿Cuánto tiempo pusieron principales se suman proyectos como Call of the Mountain para PlayStation VR 2, que, sorpresa, fue un fracaso que dio lugar a despidos en la compañía. Y también tenemos por ahí Lego Horizon Adventures, que sale dentro de poco para PC, PS5 y Switch. ¿Y cuánto lleva Sony Santa Mónica desarrollando únicamente God of War? En teoría, ahora están con una IP nueva, de lo que me alegro, pero lo último que hemos tenido de ellos son 2 entregas nórdicas que, siendo juegos excelentes, reflejan de nuevo una apuesta por lo seguro, unas nulas ganas de arriesgar y recuperar el legado. Creo que no hace falta recordar la dedicación absoluta que Insomniac Games va a tener de ahora en adelante para crear su propio MCU dentro del videojuego. A los ya 3 videojuegos de Spider-Man se le suma el de Wolverine y hay futuros proyectos sobre la mesa para hacer títulos incluso de los X-Men. Insomniac, creadores de Spyro, Ratchet y Sunset Overdrive, ahora priorizarán Marvel por encima de todo porque es lo que vende. La cosa es que no es que Sony tenga pocas IPs originales, es que como empresa que son, están pensando con mentalidad de tiburón, pero lo que no se dan cuenta es que todos estos juegos son proyectos que cuestan un verdadero dineral y que por lo tanto cuesta más rentabilizar.
Hay veces que hacer videojuegos más comedidos y más baratos también puede llevar al éxito. Astrobot es la prueba de ello. Sin conocerse cifras exactas para el momento de publicación de este vídeo, el juego del robotito está colándose entre los títulos más vendidos de la actualidad en un montón de países, lo que habla muy bien de esta producción y también habla de lo que los jugadores de PlayStation quieren realmente. Quieren menos juegos como servicio, quieren contar menos pelos en la barba y poros en la piel y quieren principalmente tener juegos con los que divertirse, sin que todo tenga que parecer una superproducción de Hollywood. Querida PlayStation, no tenéis pocas sagas, simplemente no queréis utilizarlas porque pensáis que generan menos dinero. ¿Le decimos a Totoki unos cuantos ejemplos de sagas que tienen totalmente abandonadas? Pues vamos a repasar el legado de PlayStation. Agarraos que vienen curvas. El legado del que no quieren acordar. Bien, vamos a ver sus legados que no van a querer acordarse. Y bueno, Totoki, agárrate tú también a la silla porque vamos a repasar rápidamente un puñado de IPs que son vuestras y que tenéis metidas en el cajón a pesar de que muchas de ellas podrían ser más que rentables. La clave sería simplemente no gastar cientos de millones en cada videojuego que desarrolláis. Hay veces que menos es más y un nuevo juego de muchas de estas franquicias podría funcionar con total facilidad. Empezamos por un toque plataformero para hablar de nuestro querido Sly Cooper y su banda de ladrones compuesta por Murray el hipopótamo y Bentley la tortuga, los cuales llevan sin aparecer por los circuitos de PlayStation desde 2013. La última entrega fue Thieves in Time, creada por Sanzaru Games. Esta saga, que llegó a los circuitos de PlayStation 2 gracias a Sucker Punch, lleva dormida más de una década, y no será porque los fans no la quieran, de eso nada. Curioso es ver que Sony sigue apostando por Ratchet y Clank, pero no le tienen el mismo aprecio a Jak y Daxter, una franquicia que se convirtió en una de las piedras angulares del catálogo de exclusivos de PS2. Creada por Naughty Dog, contó con una trilogía excelente, un spin-off de PSP, Daxter, que fue una delicia, un juego de carreras bastante divertido llamado Jak X y un capítulo final, La Frontera Perdida, que es mejor olvidar, pero bueno, todos tenemos derecho a equivocarnos. Recordemos que Jak 4 fue descartado en favor de The Last of Us. ¿Por qué no retomar aquella idea y darle vida de nuevo? En el pasado, Sony tuvo dos franquicias shooters que le ayudaban a competir contra Halo, la saga insignia de Xbox. Una de ellas fue creada precisamente por Insomniac Games y se llamó Resistance. Los padres de Spyro the Dragon experimentaron con el género, dando como resultado una franquicia memorable que lleva desde los tiempos de PlayStation Vita totalmente enterrada. Por su parte, la gente de Guerrilla Games, que actualmente no piensa en otra cosa que no sea Horizon, fueron los padres de Killzone, el único juego que en su día fue apodado como Halo Killer en aquella encarnizada batalla entre PS2 y la primera Xbox. Tras el desastre de Shadowfall en PlayStation 4, Sony decidió no darle ni una oportunidad más. Parece que no se permiten errores en esta compañía. Y es que hablando de errores, Medieval Remake parece que fue considerado como tal por parte de Sony. Tras no vender lo suficiente y recibir unas valoraciones tibias de parte de la prensa, Sir Dan Fortesque lo tiene complicado para volver de entre los muertos una vez más. Pero su saga es pura marca PlayStation. Sir Dan Fortesque fue uno de los estandartes de la primera máquina de Sony, una IP a la que sus padres le dan menos valor del que debería tener. Del mismo modo, tampoco le dieron valor a algunas de las sagas más interesantes y creativas de Sony Japan Studio. Entre ellas tenemos Gravity Rush, que pudo haber tenido un recorrido más largo, pero consideraron que las ventas de las dos entregas y el remaster del primer juego fueron más que insuficientes. Una verdadera lástima, porque vaya si fueron juegarrales. Es de esas IPs especiales y originales con las que debe contar una consola para diferenciarse del resto. Y volviendo con las plataformas, Sony Japan Studio también fueron los padres de Ape Escape, una saga que lleva sin ver la luz del día desde el patinazo que dieron en 2011 con su entrega de PlayStation 3 enfocada en el periférico PS Move. Como veis, otro ejemplo de que no se permiten los errores en PlayStation. ¿No sería ideal una nueva entrega que recuperase la magia de la trilogía original lanzada entre PS1 y PS2? ¿Y qué decir de la potente saga de terror a la que Sony Japan dio vida? Siren, que en su día vino apadrinada por Keiichiro Toyama, el creador de Silent Hill. Parece mentira que con el auge de los videojuegos de terror que ha habido en los últimos 10 años, Sony no haya querido ni mencionar esta saga, sobre todo teniendo en cuenta el gran sabor de boca que nos dejó en PS2. ¿Os imagináis una nueva entrega con el estilo actual del género?
Por otro lado, es para tirarles de las orejas también cuando pensamos en sagas como Days Gone, que sin necesidad de reinventar la rueda, al menos supuso el nacimiento de una nueva franquicia dentro del seno de PlayStation. Una nueva IP que, debido a las valoraciones de Metacritic, fue enterrada por Sony sin piedad alguna. ¿Qué queréis que os diga? Pero que una empresa de este tamaño se guíe por Metacritic para dar continuidad o no a una de sus sagas no dice nada bueno de sus directivos. Y bueno, ya que hablamos de Bend Studio, ¿qué decir de Siphon Filter? Una saga que ellos mismos crearon y que mantuvieron viva con entregas en PS1, PS2 y PSP. Desde 2007 sin recibir una sola entrega. Vale que tenía rivales muy potentes en su día, como Splinter Cell o Metal Gear Solid, que eran sagas muy activas por aquella época y la opacaron un poco, pero ¿qué podría ocurrir hoy? Y así podría continuar durante bastante tiempo, pero prefiero dejaros otras a modo de menciones de honor para no alargar demasiado el vídeo y para que así veáis que lo de Totoki es una simple excusa. Veamos otras franquicias que se han negado a enriquecer más. ¿Cuál es ese? Sacrifice, no lo conozco tampoco, para ser sincero. No, ¿cuál más? Vamos. Infamous. De hecho, ahora que me acuerdo, no sacaron un juego desde hace mucho tiempo, desde Infamous de Second Son. Un juego muy bueno, pero que se dio muerte de su muerte ese último juego. Papá, The Paper. Bye. ¿Cómo se pronuncia este nombre? Alundra. Wow. ¿Cuál es este? La leyenda del dragón. Wow. No para nada, no me llamen. Y eso por no hablar de aquellas franquicias que perdieron en el pasado y que acabaron en otras manos, como fue el caso de Crash Bandicoot y Spyro the Dragon, cuyas IPs fueron vendidas al final del ciclo de vida de PlayStation. Con esto lo que quiero decir es que PlayStation no es que tenga pocas sagas, es que no quieren acordarse de ellas porque es más fácil darle al mismo botón una y otra vez y producir constantemente las franquicias que venden bien, sin necesidad de arriesgar y rescatar viejas glorias. Y aquí es donde me pregunto yo, ¿dónde han quedado los videojuegos de menor presupuesto? ¿Por qué todo tiene que ser tan grandioso que cueste más que cualquier película de Hollywood? ¿Creen que ya no podemos divertirnos con los videojuegos de toda la vida? El problema actual de PlayStation ha quedado retratado con mayor claridad con la llegada de Astro Bot a PS5, un juego que ha sido aplaudido tanto por la comunidad como por la prensa. Astro Bot es ese juego que necesitábamos dentro de PlayStation. Un videojuego con una premisa sencilla, pero a la vez hecho con un cariño impresionante y que ha sido creado por tan solo 60 personas. Cada nivel, cada mecánica y cada animación de Astro Bot han sido desarrollados con un mimo espectacular, dando como resultado una experiencia de esas que llevamos muchos años sin vivir dentro de una consola PlayStation. No sé para vosotros, pero para mí jugar a Astro Bot ha sido como volver a los tiempos de PS1 y PS2. Volver a una época donde PlayStation se preocupaba más por hacer videojuegos memorables que por las modas. Lo triste del caso es que Astro Bot actualmente es una mera excepción, una rara avis dentro de la compañía. Eso sí, no nos hacemos una idea de lo importante que es este juego. El Team Asobi ha dado una cachetada a los directivos de Sony al poner de manifiesto unas cuantas cosas con el lanzamiento de Astro Bot y sus valoraciones de prensa y público, que lo colocan como el juego mejor puntuado de 2024. ¿Qué demuestra Astro Bot? Primero, que el cierre de Sony Japan fue uno de los mayores patinazos de Sony. El remanente de ese estudio conforma ahora el Team Asobi, de forma que si hubieran invertido en Sony Japan en lugar de cerrarlo, ahora hablaríamos de un estudio más grande y multidisciplinar que podría tener varias ramas creativas para trabajar en diferentes sagas. En segundo lugar, que no todo tienen que ser superproducciones estilo cinematográfico. No se debe perder la esencia del videojuego y el género de las plataformas siempre ha sido y será uno de los más importantes del sector. No en vano, la industria del videojuego alcanzó el éxito gracias a videojuegos como Super Mario Bros., considerado como uno de los salvadores del crack de los videojuegos de la década de los 80. Y en tercer lugar, que el legado de las marcas en general y el de PlayStation en particular sí les importa a los jugadores. Los cameos que hay en el interior de Astro Bot han enamorado a los veteranos de PlayStation y les han hecho suspirar por nuevas entregas de estas sagas. Ver a personajes como Jack y Daxter, Dan Fortesque o Parappa the Rapper en Astro Bot trae dulces recuerdos y el
deseo de ver todas y cada una de estas franquicias de vuelta. En definitiva, Astro Bot no solamente es un videojuego importante por su calidad, sino por el mensaje que es capaz de transmitir si vende lo suficiente. Si consigue ser uno de los superventas de PS5, sería la cara de la moneda cuya cruz fue Concord. El mensaje se cuenta solo. Queremos videojuegos en su máxima expresión. No queremos videojuegos que representen un modelo de negocio predatorio. Como consumidores de este hobby, lo que buscamos es divertirnos, y para ello no necesitamos que Ellie, Aloy o Kratos sean los que lleven siempre la batuta. PlayStation tiene un legado lo suficientemente grande como para que muchos otros copen las portadas de los medios. Astro es solo un ejemplo, pero ya hemos visto que en la sombra hay muchos héroes del pasado que reclaman su momento de gloria. Como Little Gamers, conclusiones, hay que ser un poquito como Nintendo. Eso es lo que quiero que sean Sony y Microsoft. Con esto, gente, llegamos a las conclusiones finales, con las cuales creo lo siguiente. PlayStation debería parecerse un poquito a Nintendo, solo un poquito. Me explico. Está claro que Nintendo no es perfecta, está muy lejos de serlo, pero si hay algo que la gran N tiene claro es que su legado es muy importante y que este es su presente y será su futuro. Y por eso continúan conquistando al público con franquicias tan longevas como Zelda, Metroid, Donkey o Mario, porque las adoran, las respetan y buscan darles una nueva vida con cada entrega para así volver a sorprendernos. Y la cosa es que lo logran. Es por eso que suele haber una consola de Nintendo en casi todos los hogares que tienen una PlayStation o una Xbox. Por eso Switch vende lo que vende. PlayStation, por su parte, todavía tiene la oportunidad de darse cuenta del cambio a peor que ha dado en los últimos años. Todavía puede darse cuenta de por qué PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia y por qué Nintendo Switch vende al ritmo que vende. El público quiere algo más que otro remaster de The Last of Us. El público quiere algo más que una consola intergeneracional a precio de oro, sin lector y donde hasta el soporte vertical te lo venden aparte. El público quiere que se respete el legado de una marca, y ese legado no es únicamente el nombre de la consola, sino todos los personajes que han formado parte de sus circuitos. Así que no, Hiroki Totoki, no tenéis pocas IPs, al menos en lo que a videojuegos se refiere. Diría de hecho que tenéis casi tantas IPs como Nintendo. Vuestro problema es que preferís ganar 200 millones en lugar de 150. Y claro, para eso hay que sacar un nuevo God of War, un nuevo Spider-Man o un nuevo The Last of Us, ya que un Sly Cooper o un Jak and Daxter dejaría beneficios, sí, pero estos serían menores. La industria del videojuego ha ido mutando en una especie de negocio con el punto de mira puesto en llenar los bolsillos de los corpos con rapidez, lo que ha ido afectando al modelo de negocio perseguido con cada generación. Solamente hay que ver los salarios de los CEOs de las diferentes compañías de videojuegos para echarse las manos a la cabeza. Aquí es donde veo otro punto en el que igual no estaría mal parecerse un poquito a Nintendo. Bobby Kotick, cuando era el CEO de Activision, ganaba 154 millones de dólares al año. Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts, gana 34 millones de dólares al año. Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, gana... Electronic Arts, el que canceló a Alicia de las... Alicia Asylum, ese era. 18,1 millones de dólares al año. Y ahora fijaos lo que gana Shuntaro Furukawa, el presidente absoluto de Nintendo, 2,2 millones de dólares al año. ¿Os preguntáis ahora por qué en Occidente está habiendo tantos despidos y por qué en Japón la industria del videojuego funciona mucho mejor? PlayStation, aunque tiene raíces japonesas, se ha adherido al modelo de negocio occidental, y eso significa mucho dinero para los directivos y poco dinero para los desarrolladores. Desde hace unos años en PlayStation se arriesga menos, se siguen más las modas. El tema es, ¿hasta cuándo creéis que aguantará el público? Pues ya lo veremos, pero insisto, el fracaso de Concord y el éxito de público y crítica de Astro Bot se traduce en un mensaje muy clarito. La gente sabe lo que quiere y lo que no quiere de PlayStation. Como dije cuando hablé de PS5 Pro, la pelota está en nuestro tejado. Y por último, recalcar de nuevo lo importante. Sí, tenéis IPs de sobra y todavía estáis a tiempo de darles una nueva vida. A la espera quedamos, PlayStation. Sin más, gente, decidme vosotros ahora en comentarios. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita para próximos videos. ¿Qué franquicias del legado de PlayStation creéis que podrían tener una nueva vida en tiempos modernos y de qué forma os gustaría que volvieran?
¿Creéis que PlayStation tendría un mayor éxito si regresaran sus sagas clásicas? Os leo. Sin más me marcho, no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes sociales que tenéis en pantalla y que si queréis más La Caverna del Gamer podéis haceros miembros en cualquiera de los 3 tiers disponibles para acceder al servidor de Discord del canal y charlar conmigo y con la comunidad. Hagáis lo que hagáis, de verdad, gracias de corazón por estar ahí un día más y recordad que es lo más importante. Cuidaos mucho, cuidad de los vuestros y disfrutad siempre del mundo de los videojuegos. Os ha hablado Al para La Caverna del Gamer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!